Saludamos a todos los amigos que se van integrando a nuestro servicio de información, a todas las personas en diferentes partes de la ciudad de Cuenca, a quienes nos están escuchando también a través de Radio Tropicana de Cuenca, 1390 amplitud modulada. Gracias por acompañarnos, a quienes no pueden ver, pero pueden escuchar a través de la radio, y el resto de señales, radio y televisión, espectáculo, periodismo sin mordaza, más medios, Código Cuenca, que son plataformas que nos acompañan en esta red informativa. Bueno, primero le tengo que saludar con mucho afecto al arquitecto Fernando Pauta Calle, quien no necesita mucha presentación. Es importante hablar de temas de Ciudad de Cuenca, que es lo que los medios de comunicación deberíamos impulsar mucho más. A mí me da la impresión, Fernando, como primer dato, primero voy a dejarle el saludo. Fernando, buenos días, ¿no? Te saludo cordialmente a Fernando Pauta. Gracias, Clever, por esta cordial invitación a este importante programa de Radio Noticias Cuenca, que sin duda tiene una amplia sintonía en nuestra ciudad y en la región. Para nosotros es motivo de una deferencia especial compartir contigo esta mañana algunos temas de interés público. Bueno, primero, me pones esa fotito, por favor, ¿no? Ahí hay un acuerdo, ¿no? El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara le ha hecho un reconocimiento a Fernando por el impulso brindado al desarrollo del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara en calidad de primer presidente. ¿Qué pasó esto el día de ayer, no? Este reconocimiento, Fernando. Sí, el día de ayer hubo una sesión solemne del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, que es una instancia de coordinación pública y privada también, que apunta a la conservación integral de la cuenca del río Machángara. Esta fue una iniciativa, como tantas otras ha tenido Cuenca en su vida institucional, en su vida como cantón, como provincia, como ciudad, en fin, ha podido emprender estas acciones pioneras, y por allá, por los años 1999-98, se inició la conformación de la cuenca, del Consejo de la Cuenca del Río Machángara. Ahora se denomina comité, pero la idea fue de que varias instituciones públicas como la Universidad de Cuenca, Etapa, el EGAUSTRO, el Ministerio de Ambiente, entre otras instituciones, se juntaran para poner esfuerzos destinados a la conservación de estos importantes recursos naturales, de esta importante cuenca que tenemos en la provincia, y que además tiene enormes fortalezas, como las de que sus recursos, concretamente el agua, tiene varios usos, a más de servir para riego a través de la Junta de Regantes del Machángara. También el recurso está siendo usado para la generación hidroeléctrica, por la generación de las plantas de Saymirín y Saucay, de propiedad de la empresa eléctrica regional Centro-Sur, y también esa misma agua, ese mismo recurso, es usado también para su potabilización en la planta de Tixam, de propiedad de Etapa, y que es distribuida a algo más de la mitad de la población de la ciudad de Cuenca. Allí lo importante de este esfuerzo, Clever, que empezó hace 25 años, es el de haber constituido y consolidado una instancia fuerte de un trabajo coordinado entre entidades públicas. Y es un ejemplo, es un referente de que cuando las entidades públicas, cuando quienes están al frente de ellas se olvidan de los intereses personales, se olvidan de los intereses políticos de corto plazo, sino hay propósitos de largo plazo, pueden generarse resultados como los que nos ha mostrado el esfuerzo del Comité de Gestión de la Cuenca del Río Machángara. Es un ejemplo único aquí en el Ecuador, por lo menos, creo que será de los muy pocos que existan en América Latina, y este mismo esfuerzo se quiere replicar en el caso del río
del río Yanuncay, claro, ¿no es cierto? Soldados Yanuncay. Exactamente. De eso iba a preguntar, Fernando, porque yo conozco y creo que la gente también de pronto le hace falta conocer el lugar, ¿no? Es un lugar, yo diría, paradisiaco, un lugar hasta extremadamente protegido, ¿no? La cuenca del Machangra, y hay un esfuerzo, pero daría la impresión que si el 1% de la gente conoce ese lugar, porque hay que conocer para convencerse, esto posiblemente debería ser la réplica, como dice Fernando, del proyecto de Soldados de Yanuncay, que está paralizado, como consecuencia de intereses políticos, qué sé yo. ¿Qué piensas? ¿Cómo se podría impulsar este proyecto que podría ser complementario a la cuenca del Machangra? Sí, es una pena. Es una pena que intereses poco transparentes se hayan interpuesto a la ejecución de la construcción de los proyectos hidroeléctricos que el EGAUSTRO trabajosamente ha venido gestionando, no por 1 año, 2 años, creo que ya va más allá de una década de procesos de información, de socialización, cuando tenemos a muy poca distancia un ejemplo concreto de lo que queremos hacer, porque se podría pensar de que cuando se habla de la conservación integral, de una serie de beneficios para la propia población en el ámbito de su desarrollo económico y social, en fin, que puede generar el proyecto, podría decirse, Clever, que se trata de un ofrecimiento demagógico, y no es así, porque las mismas instituciones, recuerda que el Etapa tiene ahí también una planta de agua potable en Susta, es decir, con los proyectos hidroeléctricos se quiere prácticamente replicar, manteniendo obviamente y observando las especificidades y particularidades que tiene cada uno de los territorios, pero en esencia los propósitos son los mismos. Por eso llama la atención, nos preocupa de que inclusive con el crédito ya disponible a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, no se esté ejecutando ese proyecto, que de paso también es una fuente de generación de empleo, de trabajo. Hay una inversión de algunos millones de dólares que sin duda va a beneficiar también a la economía de Cuenca y de la región. Llama poderosamente la atención, llama asimismo la preocupación de que el gobierno nacional no haya apoyado lo suficientemente a el EGAUSTRO, incluso en su momento las propias autoridades provinciales y autoridades provinciales y municipales, ¿no es cierto?, los propios sectores productivos, ¿no es cierto?, para presionar y ir abriendo camino para que este proyecto que le interesa a Cuenca se ejecute, ¿no? Entonces, sí, lo que tú también has comentado hace un momento, esto del desconocimiento ciudadano de estos territorios. Ir a la zona de la cuenca alta del Machangra es mirar la naturaleza en su esencia, ¿no? Es un parque natural tan extraordinario como el mismo Parque Nacional Cajas. Nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones tienen un servicio excelente de agua potable las 24 horas del día, pero desconocen de dónde proviene ese servicio público, cómo se produce, los procesos de potabilización, en fin, ¿no es cierto? Y allí ya vienen haciendo esfuerzos importantes las propias entidades y organismos que conforman el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machangra. Hay que recordar que Etapa es propietaria de una gran extensión de suelo que está sobre la presa de Chanlud. Allí está garantizado de que esos terrenos públicos no serán tocados, no serán fraccionados, no podrán ser motivo de procesos de urbanización, de apertura indiscriminada de vías, de cambios de uso de suelo, en fin, que van a alterar el medio físico natural que se quiere preservar. Allí estamos frente a un espacio público, estamos frente a una zona de recreación natural que debe ser mucho más conocida por nuestros ciudadanos, particularmente por los jóvenes y niños. A ver, a la gente que de pronto nos escucha y nos está viendo, yo les invito a que ingresen a YouTube, ahí hay hasta videos, ¿no? Claro. Que son hechos con drones. Hay nuestro buen amigo Francisco Sánchez, él tiene muchos videos hechos con drones que hacen un seguimiento y hacen
un paseo, hablemos aéreo, por la zona de la cuenca del Machangra, que lógicamente es poco visible por las protecciones y las protecciones lógicas que se deben tener, no se puede dejar abierto eso. No. Y que el servicio que da es realmente desconocida por la mayoría de la población. Yo diría incluso, Fernando, de la misma gente que está en la política, ¿no? Que no conoce, ¿no? El valor, el servicio, electricidad, agua potable, agua de riego, ¿no? Todo eso se está, y da trabajo pues, a un montón de gente. Sí. Y hay zonas que ya incluso han recuperado flora y fauna, ¿no? Es impresionante. Y eso, qué pena que la gente no conozca. Sí, hay procesos de regeneración que se han impulsado y que ya están mostrando los resultados. Inclusive, ayer que pude ver algunos videos nuevos, me da la sensación de que la afectación humana, la afectación mediante actuaciones antrópicas a ese medio físico natural, casi se han detenido y veo más conservada inclusive que las propias zonas aledañas al Parque Nacional Cajas, claro. Amén de todas las denuncias que últimamente se han generado a nivel local y que nos han causado asimismo honda preocupación de que el control público haya caído casi en una ineficiencia total cuando las personas naturales, aludiendo que son propietarias de predios, han intervenido al margen de la ley. Ahora, Fernando, vamos a este tema. La administración anterior municipal, yo diría casi en fiesta, anunció que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que por lo general a la gente le terminan confundiendo cuando se habla muy técnicamente. Le voy a solicitar a Fernando, como buen catedrático universitario, que dé una explicación de la importancia de todo esto, ¿no? Parecería, y el otro, el plan de uso y gestión del suelo, estos dos elementos que se vienen debatiendo, pero a mí me da la impresión, y esa es la pregunta, Fernando, ¿responden a lo que estamos viviendo? Tú tocaste hace un rato el tema del deterioro y el descuido del Parque Nacional Cajas, donde cualquier hijo de vecina, como saben decir, se le ocurre construir, abre caminos, ¿no? Hay pastoreo, hay de todo un poco allá en el Cajas, que debe ser igualmente mucho más protegido y que tenía un plan de protección que parecería se ha distorsionado. Me acuerdo, Fernando, que hasta había un reglamento para el paso vehicular, ¿no? En donde había la prohibición de que carros que conduzcan o que lleven químicos o combustibles sean los que pasen por ese lugar. Parece que eso ya quedó en nada. En todo caso, a la pregunta, ¿responde este plan de ordenamiento territorial o este plan de desarrollo y ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo a lo que estamos viviendo actualmente en la ciudad de Cuenca? Hay unos propósitos, por supuesto, que son coherentes con la realidad de Cuenca, con la realidad de su cantón. Sin embargo, creemos que son insuficientes y que no se refieren en gran medida a las particularidades, a las especificidades económicas, sociales, culturales y ambientales de Cuenca. Hay unas intenciones que nadie está negando que no sean pertinentes, pero tienen la limitación de ser extremadamente generales. Es decir, nos podemos formular una serie de objetivos de desarrollo en los ámbitos, como ya he dicho, económico, social, político, porque es legítimo hablar del desarrollo político en términos de profundización de la democracia, de la dimensión del desarrollo en el ámbito cultural, las propias dimensiones ambientales del desarrollo también forman parte de estos instrumentos de planificación. Pero esos grandes objetivos tienen que ser lo suficientemente fuertes, tienen que ser ilusionadores de la propia comunidad, tienen que ser lo suficientemente fuertes y trascendentes para lograr una motivación de la sociedad en torno a objetivos comunes. Porque sí, deberíamos preguntar a los ciudadanos cuencanos cuáles son sus objetivos comunes, cuáles son los propósitos que animan a la sociedad cuencana, a la sociedad azuaya, ¿no es cierto?, en términos del desarrollo. Esa es una primera limitación. El plan del desarrollo, ¿qué debemos entender? Como un instrumento que establece importantes objetivos
políticas y estrategias en los planos social, económico, cultural, político y ambiental, ¿no es cierto? Tiene unos componentes de planes, programas y proyectos, es decir, hay unos componentes de inversiones. Ese es el plan de desarrollo. Hace años, antes de la Constitución, esos planes tomaban el nombre de planes estratégicos de desarrollo, tomaban el nombre también a veces de planes de desarrollo urbano, cuando se principalizaba la ciudad sobre el resto del territorio cantonal. Cualquiera de esos nombres a lo mejor todavía siguen siendo pertinentes. Lo importante está en no perder su significado, su interés. Ese es entonces esa es una de las observaciones que podríamos realizar a la formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que entró en vigencia en diciembre del año pasado, después de que prácticamente esa formulación duró más de 3 años y no entró en vigencia cuando en los plazos que establece la ley. La otra limitación que desde nuestro punto de vista hemos encontrado, ¿no es cierto?, es el de no mirar a la región. Cuenca es una ciudad regional. Mucho de lo que pasa en Cuenca, ¿no es cierto?, obedece a situaciones, a fenómenos que se dan en la región. Cuando hablamos de región nos referimos por lo menos a las provincias, al resto de la provincia de La Suay, a la provincia de Cañar, a la provincia de Morona, Santiago. Cuenca es lo que hemos llamado, a veces de memoria, un polo de desarrollo regional. ¿Estancado o avanzando? Con una dinámica muy fuerte, Yo creo que entre los centros urbanos del país, incluyendo Quito, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo, Machala, Ambato, Tulcán, Riobamba, sin duda Cuenca es debe estar en uno de los 2 puestos principales de dinámica urbana, es decir, de una economía urbana muy fuerte y en pleno desarrollo, a tal punto que hay indicadores que demuestran esa dinámica. El propio crecimiento poblacional es el resultado de que existen aquí oportunidades de empleo, de trabajo, de desarrollo. Recuerden ustedes que el índice de desempleo menor, más bien dicho, que existe en el país, hablando de ciudades, es el de Cuenca. Ese es un evidente indicador de una dinámica muy fuerte, que más bien en el contexto de la región debe ser atenuado, debe ser morigerado, debe ser controlado en beneficio de los centros menores de la propia región. Fernando, Cuenca al 2002 en el último censo habla de 659.320 habitantes, debemos estar más, ¿no? Sí, era 100.000 más. El cantón. De la gente también que llega de Venezuela, cantón. Esmeraldas, Uh-huh. porque aquí tenemos una presencia, dicen que más de 150.000 personas que no son del cantón Cuenca o de la provincia de La Suay. Uh-huh. En todo caso, 65.64 viven en el sector urbano, 34.35 en el sector rural. El agua potable 97.28, alcantarillado 95.18, 98.43 electricidad, 100% recolección de basura en el sector rural 84%. La pregunta, este plan de ordenamiento territorial, este llamado Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo, empata con lo que estamos viviendo, con este crecimiento que va más allá de los cálculos que se habían hecho. Sí, ahí hay ya en el plano de la ordenación territorial, lo que conversábamos hace un momento, hablábamos del plan de desarrollo, y ahí para cerrar ese tema de conversación esta mañana, recomendamos con todo comedimiento, ¿no es cierto?, a la actual administración municipal, que tiene que actualizar obligatoriamente estos planes, los tiene que actualizar. La ley de ordenamiento territorial le da un plazo del primer año de gestión. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación de actualizar sus instrumentos de planificación. Entonces, yo quiero entender que a la actual administración municipal le anima
la mejor de las intenciones de iniciar esta actualización, propiciando y siguiendo y continuando con el debate sobre el futuro de Cuenca, sobre el modelo de desarrollo que queremos construir para Cuenca, su cantón y su incidencia en la región. No tenemos que olvidar ese componente territorial, porque muchos de los problemas que podemos encontrar en Cuenca, su origen no es en Cuenca, su origen está en la periferia, en los territorios de influencia de la propia ciudad de Cuenca. Las familias que no encuentran empleo, trabajo en otros cantones de la propia provincia de La Azuay, de la provincia del Cañar, de la provincia de Morona, Santiago, en donde está, entre otros destinos de migración más allá del extranjero, o Quito y Guayaquil, Cuenca, Suma, ¿no es cierto? Manarí, sí, pero la ciudad más cercana, ¿no es cierto? Claro, es Cuenca. Entonces, esa dinámica poblacional que evidencia también la apertura de oportunidades de empleo, de trabajo, en fin, que tiene Cuenca, de desarrollo personal, es una ciudad universitaria, en fin, ¿no es cierto? Tiene una contraparte que ha llevado a un modelo exageradamente concentrador de los beneficios de ese desarrollo. Cuenca tiene que hacer el esfuerzo de llevar a la región a un desarrollo, a un modelo de desarrollo más equilibrado, que también genere oportunidades en otros cantones de la propia provincia, en otras provincias y de la propia región. A ver, quiero entender que Cuenca tiene que buscar crecer también a otros cantones, claro, a otras parroquias, así. Me refiero sobre todo, Clever, a que debemos buscar que otras cabeceras cantonales de la propia provincia y de las provincias contiguas también tengan sus propias oportunidades de desarrollo. Y que no se concentre todo acá. Exactamente. Como suelo decir siempre, en su sano juicio, nadie quiere tener a Cuenca con 1 millón o 1,5 millones de habitantes. No, pero sí queremos tener a la ciudad de Gualaceo con 100,000 habitantes, a la ciudad de Paute con otros 100,000 habitantes, que están cerca, a la además. ciudad de Azogues con 150,000 habitantes, si queremos tener a Macas con 80,000 habitantes. Entonces, atenuar la dinámica de crecimiento físico y poblacional que tiene la ciudad de Cuenca. Desmontar después esos modelos de desarrollo, esos modelos de organización territorial, prácticamente es imposible. Pero este plan no tiene nada de eso. Exactamente, eso es lo que de alguna manera reclamamos, demandamos de la actual administración, una fuerte discusión sobre el tema regional. Cuenca tiene que liderar la visión de los problemas regionales. ¿Qué quiero decir con todo esto, Clever? Ya no necesitamos, y estamos seguros que, insistimos, el actual Consejo Cantonal, el actual alcalde de la ciudad, están en la mira de una gestión distinta. Y ya en Cuenca no es un problema mayúsculo el pavimento de vías. Cuenca tiene ya un modelo de gestión, una forma de proveerse de esos bienes que no está ya en discusión. Se puede mejorar, por supuesto, pero lo que ya tiene que la municipalidad de Cuenca, el Consejo Provincial, es mirar otros temas de mayor jerarquía, otros temas de mayor trascendencia, y esos ya no están exactamente en términos geográficos, en términos territoriales, ya no están circunscritos solo a la ciudad de Cuenca o solo a la provincia, están en la región. Yo quiero aquí recordar, Clever, la necesidad de contar con un organismo de influencia regional serio, serio, no al estilo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo desconcentrada del gobierno central, la llamada SEMPLADE Zonal 6. No, creo que ese modelo ya no funciona, demostró su improvisación, demostró que no es procedente. Hace años tuvimos el Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, un organismo que pensaba en la región y que daba a las diferentes ciudades, a las diferentes provincias, roles, funciones para ir buscando ese desarrollo más equilibrado. Y lo hizo sin necesidad del Estado, ¿no? Claro. Entonces, recuerda tú por allá, por el año 1998, ¿no es cierto?, con la propia participación del alcalde Fernando Cordero, también del prefecto Marcelo Cabrera y de otras instituciones, se conformó ACUDIR, la Agencia Cuencana
para el Desarrollo Regional, la Agencia Cuencana para el Desarrollo Regional. Fue una instancia en donde las autoridades de Cuenca, de la provincia, de la región, se sentaban a discutir los problemas de la región, a demandar del gobierno central la mejora del servicio en la transportación aérea, a demandar del gobierno central la atención a la vialidad, amén de que ha sido un tema de sempiterna postergación, pero que requiere en cambio asimismo la presencia unánime desde la región austral reclamando permanentemente al gobierno. Hicieron desaparecer. Y claro, el problema está, ¿no es cierto? Así es. Esta intención y este organismo realmente más allá de un deseo fue una realidad, lastimosamente, lejos de consolidarse, lejos de desarrollarse, porque inclusive recordarás y varias personalidades que estuvieron en ese organismo impulsaron inclusive la concesión de algunos fondos no reembolsables de parte de organismos bilaterales de desarrollo, como el BID. Entonces empezó a generarse un organismo de planificación, un organismo de visión de la región, no de ejecución, porque esa no era su propósito, pero era una instancia en donde, al igual que el Consejo de la Cuenca del Río Machángara, podía coordinarse una serie de acciones, no solo entre el sector público. Acudir era una instancia también de participación del sector privado. Ahí estaban las universidades públicas y privadas, estaban los bancos, estaban las cámaras de la producción, las propias primeras reuniones que tuvo acudir la Agencia Cuencana para el Desarrollo Regional, se las llevaba a cabo en uno de los pisos del edificio de la Cámara de Industrias. Claro, entonces, esas instancias hemos perdido por obra y gracia, ¿no es cierto?, a veces de esas visiones egoístas, de esas visiones reduccionistas, de que como esto hizo mi antecesor, mi enemigo político, esto ya no sirve, ya no vale, y eso no es así, no es así. Toda administración deja importantes resultados positivos también, que deben ser aprovechados, que deben ser acumulados y potenciados por las nuevas administraciones. Estos temas son los que se tiene que discutir a propósito de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Fernando, desde ese punto de vista, lo que estamos viviendo, estos planes que repetimos, dicen que han tomado casi 3 años en poderlos trabajar y que han participado cientos de miles de personas, de acuerdo a lo que manifiestan, ¿responde a lo que estamos viviendo? ¿O hay que hacer un nuevo plan, o hay que modificar el que estamos, o el que tenemos actualmente ya en funcionamiento, creo que desde hace algunos meses atrás? ¿Responde a lo que estamos viviendo? Porque lo que vemos es una ciudad desordenada, una ciudad donde la gente hace lo que le da la gana. Hablamos del Cajas, que es ya invadido con nuevas vías, con nuevas construcciones. Vemos un centro histórico deteriorado en muchas partes, un tema de movilidad que tampoco se está enfocando con la solvencia del caso. Y vamos a hablar también de esas construcciones que se están haciendo en la zona del Barranco, ¿no?, que son parte de una preocupación, sobre todo de un sector ciudadano que sí está preocupado de lo que está pasando. Sí, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la Municipalidad de Cuenca, como las demás 221 municipalidades del país, han venido ejecutándose desde el año 2012 que entraron en vigencia las primeras generaciones de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial previstos en la Constitución del año vigente, de la Constitución que se elaboró y sancionó en el año 2008. Ya vamos aproximándonos a los 20 años de vigencia de la Constitución. Entonces, esta experiencia se ha referido sobre todo al territorio cantonal, ¿no?, con muy pocos resultados, porque ha sido una planificación, yo diría inclusive con algunos méritos, con algunos buenos propósitos, con algunas rigurosidades propias de estas disciplinas y materias como la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. Sin embargo, como en muchas de las municipalidades y de los llamados gobiernos autónomos descentralizados, Clever, la planificación no es motivo de una aplicación. Se formulan los planes, pero no se aplican. No hay la decisión política de aplicar la planificación. Entonces, se cumple unos propósitos. ¿Cuál es?
el de tener un plan supuestamente actualizado, porque así manda la ley, porque la Secretaría de Planificación hace sus auditorías o revisiones técnicas y cualquier instrumento pasa, porque tampoco esas revisiones son rigurosas, son disciplinadas, son observadoras para mejorar los instrumentos de planificación, casi todo vale. Y entonces en ese contexto hemos tenido unos procesos de planificación del desarrollo y de ordenamiento territorial poco trascendentes que no han surtido los efectos, no han surtido los resultados. Y esto digo inclusive a nivel de todo el país. Y Cuenca, en relación a estos temas, también tiene esas mismas connotaciones. Todo porque no recuperamos también lo que se ha debatido. Yo quiero traer a la discusión el plan estratégico de Cuenca, que se debatió mucho en los primeros 2 años del siglo que está decurriendo. Fue un proceso importante de participación ciudadana, como también han existido en los demás planes, pero no hemos ido siempre en la misma línea, ¿no es cierto? Es decir, siempre empieza una administración, es borrón y cuenta nueva. Viene una nueva administración, borrón y cuenta nueva. Entonces, los grandes objetivos de desarrollo son orientadores, no para 4 años, son orientadores para 10, 15, 20 años, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos referimos a la ciudad de Cuenca ya en particular, es la planificación de la ciudad en sentido estricto, en términos de una visión integradora, no se dio prácticamente durante 20 años. Y eso sí que realmente es una deuda de muchas administraciones después del año 2004. Las administraciones debieron actualizar el Plan de Ordenamiento Urbano de Cuenca, que hoy tiene el nombre de Plan de Uso y Gestión del Suelo. No se hizo eso, no se actualizaron. No se actualizó la planificación que tuvo la municipalidad aprobada. Sí, sí había planificación hasta el 2004. Sí, claro. Hubo un primer plan en el año 1998. Ese plan fue revisado en el año 2003 y debieron las siguientes administraciones ir revisando la planificación de la ciudad. Porque el Palacio decía que en los últimos 40 años no ha habido planificación. No es así. No, allí hay yo quiero ser muy ponderado, quiero mantener mi respeto a una ex autoridad, pero sí debo decir también enfáticamente, ahí el ex alcalde de la ciudad ha sido desinformado, no se puede borrar esfuerzos de planificación importantes que ha hecho la municipalidad en ese periodo, en los últimos 40 años. No, ahí hay una desinformación al alcalde de la ciudad, a los propios señores concejales, porque ponerse en el plano vanidoso de decir, este es el mejor plan que ha tenido Cuenca desde 1557, desde su fundación, ¿no es cierto? No hay mejor plan que este. Me parece que es apostar innecesariamente a una postura odiosa, a una postura poco responsable de lo que la propia municipalidad ha hecho en su trayectoria institucional. Todo esto obedece, sin duda, a una desinformación de la cual ha sido objeto pero es las autoridades no sepa municipales. eso, ¿qué es lo que ha pasado? Que era un seguimiento. Claro, también de su parte debió verificar que efectivamente cuánto se ha avanzado en planificación durante los últimos años. Sí, en relación a la ciudad hay razón de que no hubo planificación, a la actualización de la planificación desde el periodo 2005 hasta el año anterior, no hubo actualización de la planificación de la ciudad. Y ahí sabemos claramente quiénes fueron los administradores de Cuenca durante esos periodos y que debieron asumir la responsabilidad que sí tuvo el alcalde Fernando Cordero de elaborar un plan, sancionar y ponerlo en vigencia y aplicarlo. ¿No? Porque de nuevo vamos a regresar a lo que comentamos hace un momento. Se puede formular la mejor planificación posible, pero ¿y si no se aplica? Y si no hay la voluntad política, y ahí justamente, Clever, nos vamos a los problemas que tú estás tocando. Estos dos planes, por eso te preguntaba y yo quiero insistir, porque estamos viendo una ciudad que está desordenada, Fernando, es decir, absolutamente en todo. Veo que, con pena digo yo, que las zonas residenciales ya son comerciales, la ciudad se sigue expandiendo, la gente que tiene dinero, porque esa es la verdad, se va a Chayhuabamba, no hay agua potable. Se va a Huangarcucho, tampoco hay agua potable, tampoco hay servicios, y me parece que eso le está deteriorando al crecimiento de la ciudad,
Porque yo diría que a todo nivel estamos con ese tipo de problemas. ¿Esto responde a esto que estoy manifestando yo? Ahí hay debilidades, efectivamente, ahí hay debilidades, ¿no es cierto? Cuenca, situémonos correctamente, Cuenca desde comienzos de este siglo, empieza a tener transformaciones muy fuertes y muy rápidas, ¿no? Empieza a configurarse lo que llamamos desde la ordenación urbanística, desde el estudio de los fenómenos urbanos, se configura lo que se llama el periurbano de Cuenca, un territorio que circunda a la ciudad y que se muestra como una área de crecimiento, como una área de expansión de la ciudad fuera de su límite urbano. Originalmente, durante los últimos 20 años del siglo XX, ¿no es cierto?, estos crecimientos, Clever y ciudadanía, fueron siguiendo las vías que unían Cuenca con Baños, Cuenca con San Joaquín, Cuenca con el Valle, en fin. Esas ya fueron los primeros crecimientos de Cuenca fuera de su límite urbano. Pero ese crecimiento se vuelve mucho más fuerte, y ya no en términos de corredores en torno a las vías, sino en forma de áreas, de superficies, en los 20 primeros años de este siglo XXI. Estamos frente a nuevas formas espaciales, estamos frente a transformaciones territoriales que se han dado en muy poco tiempo. Y entonces, allí viene la situación que tú estás queriendo tocar, ¿no es cierto?, con propiedad. ¿Cuál es? La que no hubo planificación y tampoco hubo control. Y entonces la municipalidad no ha contado ni con los instrumentos adecuados, porque no se ha actualizado la planificación del año 2003, no se han actualizado las planificaciones, y tampoco ha mejorado el control urbano. Control urbano es una tarea esencial para el cumplimiento de los planes. Estamos frente a una institución en la que el control urbano está muy venido a menos. Se diga... El alcalde debe reformar totalmente. Así es. Ni se diga, ¿no es cierto, Clever, el tema de que en algunos momentos las instancias de control municipal, entre ellas las de control urbano, han sido inclusive acusadas de procedimientos reñidos con las normas, de procedimientos totalmente ajenos a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, cuando no, inclusive hasta con denuncias de actos de corrupción. Entonces, estamos frente a una debilidad enorme de la municipalidad, que se ha venido a menos en los últimos 20 años, sobre todo en materia de control. Lo del Cajas es eso, es exactamente eso. Allí inclusive en el caso de Cajas, no es la ausencia de normas, porque la misma ordenanza que estuvo vigente hasta diciembre del año pasado, y la ordenanza que también está vigente, con algunas diferencias, pero los propósitos les unen. ¿Cuál es? La protección del Parque Nacional Cajas. Y más que del propio parque, porque allí no es el problema en términos físicos estrictos de las construcciones, de la apertura de vías, de los cambios de uso de suelo, en fin, no es propiamente en el parque, porque ese es un espacio público que, como tú conoces, ha sido motivo de una delimitación con más de 100.000 hitos. Alrededor de 28.800 hectáreas es la superficie del Parque Nacional Cajas. El problema es la zona tampón, el problema es la zona de influencia, los alrededores del estamos parque. hablando, por ejemplo, como una empresa grande hizo guardaba la basura. Claro, improvisó un relleno. Control, entonces. Claro, ese es ¿en dónde? En el área de influencia inmediata. Ya. Ahí es el problema. Claro, en donde también es necesario, ¿no es cierto, Clever?, llevar adelante controles, porque la naturaleza, los fenómenos naturales, los fenómenos del medio físico no conocen límites. Lo que se ejecuta en el área de influencia inmediata va a redundar positiva o negativamente en el propio parque. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado allí? Una debilidad terrible de control de parte de la municipalidad. Yo tengo inclusive ahí una anécdota, pero es que porque es absolutamente cierto, ¿no? Es un extranjero que llega a Cuenca, nadie está prohibiendo la presencia de un extranjero, además si quiere contribuir al desarrollo de la ciudad, de la provincia, quiere hacer inversiones, carambas, qué bueno, en el marco de las leyes y de las normas, nadie está en contra, pero que llegue una persona de afuera, con asesoría, entre comillas, de técnicos locales,
pide permiso para construir en esta zona tampón del Parque Nacional Caja, cerca de Yaviuco, ¿no es cierto?, una caballeriza. Claro, no, claro. Le otorgan permiso para la construcción de la caballeriza. Total, no había caballeriza alguna. Lo que se construyó este señor fue un sitio de alojamiento, prácticamente una especie de hostería, ¿no es cierto?, con alrededor de 25 habitaciones para recibir a extranjeros que vienen a disfrutar el Parque Nacional Cajas. Eso es inaudito, eso es inadmisible. Y allí quienes estuvieron detrás de esta actuación indebida deben ser motivo de una sanción administrativa por parte de la municipalidad, debieron ser motivo de una sanción administrativa y, por supuesto, de las sanciones civiles y penales a las que hubiera lugar. No se puede permitir semejante tamaño de intervenciones. Y este rato ahí tú tienes un hotel funcionando sin estudios de evaluación de impacto ambiental, sin conocerse cómo se proveen de servicios, al margen de todo control municipal, ¿no es cierto? Claro. Propietarios de predios que empiezan a abrir vías en sus propiedades ciertamente, pero que están reñidas con las normas vigentes en relación a la conservación. Está prohibida la división de los terrenos, está prohibido, sino casos excepcionales, la construcción de edificaciones. Cualquier tipo de actuación antrópica tiene que pasar por los permisos de control municipal. Pero el municipio está dando los permisos. Exactamente. Eso es si no está dando los permisos, lo más que estoy seguro es la ejecución de construcciones de apertura de vías en predios al margen del control municipal. Así es. Allí uno se preocupa, Clever, tú conoces que existe la Corporación Municipal Parque Nacional El Cajas. Allí hay un director ejecutivo, allí existe toda una organización para cuidar. Pues. Exactamente. Entonces, ¿a qué nos queremos referir? A la falta de control. Inclusive, como la ciudadanía conoce, esta Corporación Municipal Parque Nacional El Cajas tiene entre sus recursos humanos importantes prácticamente a 20 guardaparques que deben formar parte de estas actividades de control. Son 20 personas que están, entre otras de sus tareas, asignadas al control de este tipo de actuaciones antrópicas. Exactamente. Entonces, me das la razón respecto de que una de las debilidades enormes que tiene nuestra municipalidad de este rato es efectivamente el control. Otra vez empiezan a proliferar los letreros en la vía Cuenca, Mulleturo, Naranjal. Recordarás que cuando estuve al frente de etapa, coordinando con el director, con el director ejecutivo del Parque Nacional Cajas y la Dirección de Control Municipal, retiramos más de 140 letreros que estaban afectando el paisaje y las condiciones ambientales del Parque Nacional Cajas. Esas acciones son las que se necesitan para cuidar, para preservar este territorio de indudable valor ambiental, en lo ecológico, en lo productivo, en lo paisajístico, en lo funcional, entre otros de sus méritos de valoración del ambiente. Aprovecharé ahí algunos saludos que te llenen. Lucho Vintimilla te manda saludos. Muchas gracias. Estados Unidos. Muchas gracias, Luis. Está el ingeniero Jorge Amaya también, te manda un saludo. César Pinos, Gloria Junio. Aquí hay varias personas, Julio Juca. Bueno, te envían saludos. Aquí también hay algunas palabras de alabanza. Víctor Hugo Vinuesa también te manda un saludo. Muchas gracias. Diego Valdivieso dice: ¿cuáles son las deficiencias de los planes vigentes? ¿De qué manera urge deben reformarse? Pregunta. Claro, tocando ya el tema, después de haber abordado lo del Parque Nacional Cajas, en el caso de Cuenca, estas transformaciones que están viviendo, primero, estamos frente a un sector inmobiliario que ha crecido enormemente. O sea, las inversiones inmobiliarias han crecido fuertemente en Cuenca, ¿no es cierto? Y esas inversiones están incidiendo en la forma de la ciudad, en la forma urbana. Y entonces aparecen nuevas expresiones territoriales. ¿Va a la par con lo que tiene que hacer el municipio? No necesariamente. Porque aquí daba a conocer cifras. Yo quiero hacer caer en cuenta, ¿no es cierto?, es de que las nuevas inversiones inmobiliarias están dirigiéndose exactamente a las zonas más preciadas de la ciudad.
y una de las expresiones más fuertes de esa dinámica inmobiliaria son las edificaciones en altura. A ver, póngalo del barranco, ponga las fotos. Eso me preocupa, exactamente, señor, porque eso me está preguntando. ¿Qué pasa con el barranco? Que ya está casi por ser terminado un edificio que está en plena zona, que entiendo le quita toda la belleza, no solamente la belleza, sino que genera ya un cambio hasta de uso de suelo, ¿no? Así es. Eso va a ser para oficinas, eso va a ser una barbaridad. Y al lado, ahí estamos viendo ya las fotografías que ustedes pueden apreciar. Aquí lo que pasa es que ahí estamos, Fernando. Mira, ¿no? Ahí esa edificación, de nuevo, ¿no es cierto?, es la evidencia de una actuación que, según lo que conocemos, se sujeta a las normas, pero son normas que en algún momento, concretamente en el año 2021, aprobó el Consejo Cantonal sin tomar las precauciones, sin tomar en cuenta las recomendaciones que se dieron en torno al incremento de la altura de la edificación en el centro histórico. Hicieron caso omiso los concejales, el Consejo Cantonal en pleno, la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales. Todos estos organismos son responsables, porque no es que aquí vamos a decir que no hay responsabilidad, que esto cayó del cielo. No. El Consejo Cantonal reformó la ordenanza del centro histórico, permitiendo mayor edificación, mayor altura de la edificación en el centro histórico, en el área de primer orden. Y ese es un pecado. 3 pisos eran. Y ese era así, exactamente, porque cuando uno, Clever, reflexiona sobre lo que Cuenca ha hecho, más allá de lo que digan los libros, más allá de lo que digan los expertos, Cuenca en el año 1980 toma una decisión importantísima, que dice, ¿no es cierto?, vamos a conservar efectivamente el centro histórico. Y en cuanto se refiere a la altura de la edificación, ninguna edificación nueva que excepcionalmente se construya, no deberá tener una altura mayor a 3 pisos. Y eso le ha permitido a Cuenca conservar su patrimonio cultural en relación a este componente urbanístico. ¿Por qué aparece esa edificación? Porque el Consejo Cantonal en el año 2021 reformó la ordenanza por presiones de ciertos agentes inmobiliarios. Se dieron a presiones inmobiliarias. Por eso hemos recomendado al actual alcalde, al actual consejo, que deroguen esas reformas a la ordenanza aprobada en el año 2010. Sin la debida precaución, sin el debido cuidado y sin el debido estudio, incrementaron la altura de la edificación para felicidad de algunos inversores inmobiliarios que hablan del barranco, que señalan defensores del barranco, pero que terminan cometiendo estos desafueros, ¿no es cierto? Entonces, que tiene mucha incidencia exactamente, años atrás. Exactamente. Entonces, incrementaron la altura de la edificación de 3 a 4 pisos, sin darse cuenta que el incremento de un piso es mortal, es tremendamente fuerte en la conformación de la estructura urbana, en la conformación del marco construido urbano, en la conformación del paisaje, en la conformación de la ciudad. Un piso es suficiente para afectar, por ejemplo, vistas importantes al paisaje. A ver, ahí también, en esa misma zona, hay ya el anuncio de la construcción de 33 departamentos, Fernando. No sé si mantengamos esa foto de Todos Santos, ¿no? No la del edificio, sino la otra, donde efectivamente se está ya y han blindado totalmente. Claro, para que no se vea, exactamente. Claro. Esconden la actuación urbanística, ¿no es cierto?, para algún día de esos invitarnos a una solemne inauguración de este nuevo aporte urbanístico a Cuenca, que vayan a meter en otro lado. Oye, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el municipio en este caso? Porque deberían tumbar eso. Pues, sí, pero ahí hay justamente el problema de que está hecho en el marco de una norma. El propio alcalde, y me pareció importante sus declaraciones hechas a otro medio de comunicación cuencano, en donde decía que en el caso de esta edificación que está en la bajada de Todos Santos, ¿no es cierto?, ya muy cerquita de su intersección con el paseo 3 de noviembre, de que los 4 pisos de altura se mide desde la bajada de Todos Santos y no desde... Esa es viveza criolla. Claro, entonces exactamente. ¿Y quiénes se prestan para esa viveza criolla? El director de control, el director de áreas históricas y patrimoniales, la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales y el propio Consejo Cantonal. El Consejo Cantonal está ahí para fiscalizar las acciones y actuaciones del Ejecutivo, en este caso de la Administración Municipal. Entonces, los concejales tienen que estar
pidiendo información permanentemente sobre los proyectos que aprueba la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales. Para eso les paga la municipalidad, para eso les paga la ciudad. ¿Se puede remediar y evitar eso? Le veo muy difícil porque está hecho en el marco de la norma. Lo que sí sabemos es que se ha cometido, digamos, una lesividad, ¿no es cierto?, que puede ser motivo de se trata de un daño que puede ser considerado por el Consejo Cantonal, que puede ser estudiado por el Consejo Cantonal y debe ser motivo de una resolución del Consejo Cantonal para que el Ejecutivo dialogue y converse con el propietario de esta actuación y vean la posibilidad por lo menos de reducir un piso en la altura de la edificación. Acuérdate de Cristo Rey también cómo taparon. Exactamente. Así es, en la administración del doctor Paul Granda permitió la construcción de una edificación de 5 pisos que eliminó el paisaje desde la plaza, desde el atrio de la iglesia de Cristo Rey hacia la ciudad de Cuenca. Y ese es un problema que no se va a solucionar en 2 años. Moriremos sin ver que esa edificación se demuela y de paso a una construcción mucho más respetuosa de su entorno. En la ordenación urbanística, Clever, existe una figura que se llama los estudios urbanísticos de detalle. Estos estudios urbanísticos de detalle permiten pedirle a un interesado, a una persona que quiere construir en estas zonas sensibles una actuación, en este caso la construcción de una edificación, pedirle un estudio urbanístico de detalle para estudiar en el papel, para mirar cuáles van a ser los impactos ambientales de esta actuación urbanística y allí realizar las verificaciones y solicitar y disponer los cambios pertinentes. Es lo que se llama un poco el anteproyecto. Llama la atención, pero duramente llama la atención, que la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales de aquel año, o de la administración anterior, que la Comisión de Áreas Históricas, y Patrimoniales y el propio Consejo Cantonal hayan dejado pasar esto. Claro, ahora el propietario dirá, pero esto está en el marco de la norma. A mí me permitieron hacer con una licencia que yo obtuve, y así mismo es. Pero entonces hay que establecer los responsables de esta afectación. Más aún, no solo es un tema de paisaje, es un asunto de que ahí está a pocos metros, pero no son sino el ancho de la vía que separa de un área arqueológica. Allí hay restos de los asentamientos cañaris, casi únicos en la ciudad. Es una huella de... Pero están en el abandono, ¿no? Sí, así es. Ese ya es un tema de la desgracia por la que atraviesa la cultura, peor en gobiernos que no tienen en su quehacer la dimensión cultural. Entonces, cuando hablamos de la edificación en altura, no estamos en contra de la edificación en altura. Pero la edificación en altura tiene que ir a construir ciudad en aquellas partes que están previstas por la planificación. Los edificios dominantemente quieren insertarse en las áreas ya consolidadas. Ese es un error. ¿Por qué? Ese es un error. ¿Por qué la gente tumba lo ya construido? Exactamente. ¿No? Abran en otros espacios. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso, Clever? De que se deteriora la calidad ambiental de los barrios, se deteriora la calidad ambiental de los asentamientos de vivienda. Las familias empiezan a sentirse que ha cambiado su entorno, que ya no pueden ingresar con su vehículo. En el centro histórico. Exactamente. Pero está pasando eso en todo el ejido. Claro. En todo el ejido. Ya dejaron de ser áreas residenciales para convertirse en áreas de comercios y servicios. Y sigue creciendo. ¿Cómo le frenan eso? Y además mantiene el uso vivienda, pero con la edificación en altura, es decir, los departamentos. Nosotros no estamos en contra de los cambios que tiene que experimentar la ciudad, pero en el marco de una planificación que respete lo que se ha construido. Somos muy defensores de la ciudad ya construida. Por ejemplo, el ejido, ¿no es cierto? El ejido tiene historia. Claro, el ejido, no, las áreas históricas de Cuenca no terminan en lo que llamamos centro histórico. El ejido es el primer asentamiento de expansión del centro histórico. Es la ciudad jardín hecha a la cuencana. Entonces, ahí hay historia. Ahí hay historia. Está la arquitectura hecha por los ingenieros, la arquitectura hecha por los primeros arquitectos cuencanos, la ciudad jardín a la cuencana. ¿Por qué digo ciudad jardín? Porque muy pocas décadas anteriores, en Europa
¿no es cierto? Ebenezer Howard, un urbanista inglés, puso en vigencia la ciudad jardín como alternativa a los problemas de contaminación que, por ejemplo, sufría la clase obrera en las zonas industriales de Londres. Pero buena parte de Bahrein es ciudad ya no jardín, ciudad cemento. Pues. Claro, entonces, claro. ¿Qué es lo que está pasando? Que alteramos las condiciones de habitabilidad de los barrios de Cuenca, despedazamos la edificación que allí existía, estamos levantando edificaciones con una tendencia a la tugurización edilicia, y entonces las familias lo que hacen es ofertar, entran en la misma lógica. Si el vecino vendió el predio para una edificación en altura, yo también pongo el letrero, se vende y me voy. ¿Pero a dónde se va? Se va fuera de la ciudad. Ahí viene y ahí viene el problema de la configuración de un periurbano que nada más y nada menos tiene alrededor de 6.000 hectáreas alrededor de Cuenca. Así es. Y entonces, ¿cómo se van a llegar allá con todos los servicios? Tú acabas hace un momento de decir, Cuenca, cobertura de agua potable 98%. Pero ese 98% ya se nos va a ir como el agua entre las manos, justamente porque ya existe, exactamente, Cuenca ha crecido dominantemente hacia Ricauste, el Valle, San Joaquín, Sayausí, ¿no es cierto? Y toda la zona de Chaullabamba. Entonces, estamos este rato frente a una ciudad ya no de 7.000 hectáreas, este rato estamos frente a una ciudad aproximadamente de unas 11.000 hectáreas, y más cercana a los 12.000. Entonces, la cobertura que era del 100, ahora puede convertirse en 60%. Si la cobertura de la red de alcantarillado está en el 98%, va a bajar al 57%. Entonces, eso es lo que hay que meditar en la ordenación urbanística, y sin tener una posición ciega frente a la propia dinámica económica y social que tiene Cuenca, encontrar alternativas lo suficientemente creativas para que esas nuevas dinámicas inmobiliarias, ¿no es cierto?, sean encauzadas a zonas y sectores en donde es posible la edificación en altura sin causar daño a lo que ya hemos construido. Hay una pregunta que algo habíamos comentado el otro día. Cabo Gana, ¿no?, está siendo motivo de una agresión, es decir, igual, allá no hay servicios. Sí, exactamente. Ese, por ejemplo, es uno de los problemas que tiene el actual plan de uso y gestión del suelo de Cuenca, del plan de ordenamiento urbano. Porque a más de estas 11.000 hectáreas, este plan incorpora 3.000 y más, diciendo área de expansión de Cuenca para los próximos 15 años. Y entre esas incorpora territorios como los que se encuentran próximos. Ese es uno de los mayores defectos que tiene el plan de uso y gestión del suelo, de haber sobredimensionado el crecimiento físico de la ciudad. Lo correcto es primero consolidar. Lo primero es ocupar los territorios que este rato técnicamente se encuentran en proceso de ocupación. Es decir, lo correcto es primero construir los barrios que ya este rato están naciendo fuera de Cuenca en su área de influencia inmediata, antes que tomar nuevo suelo rural para incorporarle al crecimiento de Cuenca. Entonces, en ese plan, si hay que encontrarle, uno de los problemas mayores es haber definido casi 3.000 hectáreas como suelo rural de expansión urbana, que nos parece exagerado. Y no lo digo solamente aquí, la Facultad de Arquitectura se pronunció por escrito pidiendo al alcalde anterior que revise esta situación. No lo hizo. Y lo demostramos con cifras. Hay un documento de 30 páginas que entregó la Facultad de Arquitectura a la actual administración. No recibió, de lo que yo conozco, el señor decano de la Facultad de Arquitectura, no recibió un oficio de respuesta diciendo: agradecemos el envío de este documento, señor decano, vamos a considerarlo, vamos a estudiarlo. De la misma manera que han hecho la mayoría de alcaldes anteriores, de pronunciamientos que ha hecho la Facultad de Arquitectura. Yo mismo fui decano casi 7 años de la facultad y pudimos pronunciarnos muchas veces, por ejemplo, sobre el tranvía, sobre el cambio de uso de suelo en la Remigio Crespo Toral. Nunca los alcaldes de turno, ni siquiera por educación, han respondido. Cuando están de candidatos, hablan de la academia. Vamos a estar trabajando de manera conjunta con la academia, porque este es un proyecto colectivo de ciudad. Claro, señor alcalde, estamos aquí listos. Pero eso es en campaña. Eso es cuando están todavía en la luna de miel, luego de que se han posesionado de autoridades. Cuando ya empieza la gestión a poner sus verdaderas dimensiones, ahí las universidades estorban, ahí la opinión pública molesta, porque ya entra en disonancia con los verdaderos intereses
que eventualmente se canalizan a través de los alcaldes, de los concejales y de otros funcionarios municipales. Yo aspiro, sinceramente, por el bien de Cuenca, de que esta situación en la actual administración cambie. Lo del Cabo Gana, eso es un delito ambiental. Allí se han cerrado fuentes de agua, ahí hay nacientes de quebradas, y ahí uno se pregunta, ¿qué espera la Comisión de Urbanismo? ¿Qué espera el Consejo Cantonal para darse cuenta que el plan está mal formulado en ese tema? Que el área de expansión de Cuenca sobre el suelo rural, así llamado, ¿no es cierto?, lejos de justificar que esas 3.000 hectáreas deben efectivamente incorporarse al crecimiento de Cuenca, lo que estamos es afectando áreas naturales absolutamente sensibles, ¿no? Inclusive, al parecer, estos proyectos intentan ocupar el territorio con altísimas densidades, con lotes de menos de 100 metros cuadrados. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a llegar allá los servicios? ¿Cómo etapa? ¿Y a qué costo además? Claro, ¿y quién paga? ¿Quién paga? ¿Y quién paga? Porque se puede decir, bueno, es cuestión de que etapa prolongue esta matriz 3,5 kilómetros para abastecer con el servicio. ¿Y quién paga la extensión de ese servicio? Igual hay que descargar aguas residuales. Se necesita una tubería, se necesita una red de evacuación de aguas servidas. ¿Quién paga el costo de esa tubería? ¿Acaso los urbanizadores van a ejecutar las obras locales y después dicen, ya el municipio se encargará de hacer las redes necesarias para proveer agua, para la evacuación de aguas servidas, el alumbrado público, la energía eléctrica, el servicio de transporte, el servicio de recolección de basuras? Entonces ese es un problema tamaño que no pudo haber sido sancionado en los términos que lo ha hecho el Consejo Cantonal. Si se habla de limitaciones y de defectos de la actual planificación, hemos encontrado la edificación en altura y hemos encontrado el tema de una previsión de crecimiento que no se justifica y la ocupación de suelos de altos valores ambientales con procesos o proyectos de urbanización. El Consejo Cantonal debe revisar, debe estudiar. Espero que no, Clever. Yo aspiro que el actual Consejo Cantonal, con el documento en las manos, tienen un año de conformidad con lo que establece la ley para revisar el plan, para irlo mejorando. Nosotros encontramos en ese plan, por supuesto, hay cosas buenas, no todo es malo. Tenemos la suficiente madurez para reconocer que hay propósitos buenos, que el tiempo no nos da para tratarlos en detalle, pero existen también problemas muy fuertes que no están siendo tratados adecuadamente por el plan de uso y gestión del suelo. Y bien haría la municipalidad, del Consejo Cantonal, de entrar en revisión, de escuchar otras opiniones, porque lo que me llamaba la atención es de que los concejales en la administración anterior, lejos de ser críticos, constructivos frente al plan, salían a defender el plan como si hubiesen sido sus autores. Esto es un triste papel, un triste rol que jugaron los concejales. Los concejales debieron ser interlocutores de las opiniones de los ciudadanos. No hubo concejal alguno que diga, bueno, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca ha hecho aquí, señor alcalde, una serie de preocupaciones. Ni siquiera deben haber ¿No es leído, cierto? Fernando. ¿No es cierto? ¿Cuánto de esto está siendo atendido o no está siendo atendido? Respondan por escrito a la Facultad de Arquitectura diciendo, esto se atiende por estos motivos y esto no creemos que deba atenderse por estas razones. Demasiados intereses, ¿no es cierto? También. Claro, así es exactamente, es que entendamos, la ciudad no se construye al acaso. La ciudad es una evidencia muy fuerte de intereses económicos, de intereses políticos que están por detrás de los grupos de interés, de los grupos de poder, en fin. Una última pregunta, ¿cómo se nos fue el tiempo? ¿No? Con Fernando podemos hablar horas, ya creo que le quité también la hora de clase a Fernando. Ya estamos en receso. Una última inquietud creo que es general. Si es que estamos ya con estos problemas, es decir, hay una especie, ¿cómo sería?, de descompensación. Tenemos un centro histórico que tiene todos los servicios, ¿no?, que tendrá capacidad para que vivan 100, 120 mil personas, viven 20, ¿no? Allí hay un desperdicio de instalación de servicios básicos, mientras estamos viendo este proceso de expansión que, carambas, ya se está dando, con dificultades en agua potable, alcantarillado, servicios básicos. ¿Qué se puede hacer al respecto para impulsar de alguna manera a que lo construido, lo que tenemos allí, pueda ser utilizado? Es lo lógico, ¿no es cierto? Es lo lógico. Pues, ¿ah? Y sin embargo, las nuevas tendencias de inversión inmobiliaria, los nuevos comportamientos que tiene la ciudad
en este tema, ¿no es cierto?, lleva lo que pasa en Quito. En Quito hay un centro histórico ya sin vivienda. Así. La Mariscal, las zonas que fueron en su momento las primeras de expansión de Quito, igualmente están cada vez con menos vivienda, están entrando en un proceso de despoblamiento terrible, ¿no es cierto? Y la ciudad de Quito sigue creciendo hacia los valles, ¿no es cierto? Entonces, ese fenómeno también ya empieza a vivir Cuenca. En alguna medida la experiencia demuestra de que algunos rasgos de su futuro, Cuenca puede verlo en ciudades parecidas, pero de mayor tamaño, como Quito. Ahí en Lima es igual. Eso es parte de la prospectiva territorial, que es toda una ciencia hoy en día. Entonces, sí. Pero él no debe ser el municipio. Claro, porque a lo que quiero... en Buenos Aires, el señor Macri, cuando fue alcalde, ¿no?, él comenzó a comprar casas y reconstruyó, hizo unos lindos departamentos y los comenzó a vender. Podría ser una alternativa. Hay varias alternativas. Lo que hemos tenido es pereza e irresponsabilidad de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales los últimos 20 años. Hemos tenido irresponsabilidad en algunos momentos muy fuerte de los propios consejos cantonales, que no le han dado tiempo a estos debates, claro, que no le han dado tiempo a la discusión de estos fenómenos. No pueden los ediles, los concejales, no pueden dar la espalda a los problemas de la ciudad. Tienen que tomar los problemas y tratarlos, debatirlos, para formular nuevas políticas de conservación de las áreas históricas. El modelo que hemos tenido desde el año 1980 hasta ahora ya caducó. Tenemos que ser creativos, tenemos que generar un nuevo modelo de gestión, con participación del sector privado, por supuesto, con participación del sector público. No tenemos un plan especial de urbanismo del centro histórico. Conocimos de un borrador que se elaboró en la administración de Paul Granda y que no ha sido mejorado y que no ha sido aprobado. Es inaudito que las administraciones que se sucedieron después del año 2004 no hayan sido capaces de darle al centro histórico un plan especial de urbanismo dirigido estrictamente a la protección del centro histórico. Si ahora revisamos la ordenanza que se aprobó en el año 2022, en diciembre, hace pocos meses, de nuevo habla de que se otorga un plazo para elaborar y sancionar el plan especial de urbanismo del centro histórico de Cuenca. Estamos sin avanzar con la planificación, porque puede ser que esa es la forma en la que más se acomoda la gestión municipal en un determinado momento. Qué mejor que no exista planificación, porque podemos hacer cualquier cosa. Yo confío en que el actual director de áreas históricas y patrimoniales se ponga como tarea urgente la elaboración de este plan, que entre otros que debe tener justamente lo que tú estás comentando, Clever, políticas renovadas, mucho más contemporáneas, mucho más pertinentes en relación al uso de suelo, vivienda. Debemos regular la posibilidad de que por temas de alquileres, creando subsidios, creando inclusive obligaciones, adquiriendo predios, ¿no es cierto?, se pueda retener a la población que todavía se mantiene en el centro histórico. Yo dudo que tengamos 20,000 personas, lastimosamente. Hasta menos. Sí, dudo que tengamos 20,000 personas. Bodegas, sí, claro. Los segundos pisos están destinados ya a bodegas o ampliaciones de las actividades. Como también hay gente que tiene mucho dinero. Exactamente, no importa, entonces, ¿no? O edificaciones que están abandonadas totalmente, ¿no es cierto? Entonces estamos perdiendo el patrimonio. Tenemos que buscar nuevas formas, nuevas políticas. Hay experiencias en el mundo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, esta posibilidad de entregar títulos de edificabilidad. Por ejemplo, los propietarios de edificaciones patrimoniales podrían tener títulos para venderlos para una mayor edificabilidad en otras zonas de la ciudad. Entonces, se les otorga esto a los propietarios de predios del centro histórico, pero ellos lo venden a otras personas, a otros interventores en la ciudad, ¿no es cierto?, para que puedan construir edificaciones en altura. De esa manera se les indemniza a los propietarios de predios de las áreas históricas patrimoniales para que puedan conservar sus bienes. Es decir, si hay figuras, hay formas a través de las cuales se puede garantizar la conservación del centro histórico de Cuenca. Lastimosamente, el descuido tenemos una comisión de áreas históricas y patrimoniales donde están 2 concejales de lo que yo conozco, está un delegado de las universidades, está un delegado de la ciudadanía, está importantes instancias de la sociedad civil
participando en este organismo y deben discutir estos temas, hacer un foro, por ejemplo, sobre el tema del problema de la vivienda en el centro histórico de Cuenca. Habrán muchas más ideas siempre, habrán experiencias en el mundo y entonces podemos crear políticas. Por ejemplo, Quito mismo tiene una serie de subsidios para el mantenimiento de fachadas de las edificaciones del centro histórico. Tiene una serie de líneas de financiamiento para la conservación de la cuarta fachada, la conservación de las cubiertas, de las edificaciones, de patios, en fin, tiene el municipio de Quito. Hablando de un municipio muy cercano, seguramente se pueden conocer en detalle ese tipo de políticas públicas, ¿no es cierto?, para conservar el centro histórico. Yo aspiro, otra vez, estamos con entusiasmo, hubo un cambio de administración, tenemos que ponernos en el plano optimista de que la nueva administración va a tocar estos temas. Hay un nuevo director de áreas históricas y patrimoniales que deba ser sensible a la opinión ciudadana, abrirse al debate, no creer que el director de áreas históricas y patrimoniales es el dueño del centro histórico y que él decide por sí y ante sí de lo que se debe o no se debe hacer. Esos son equívocos terribles para el futuro de nuestra ciudad. Fernando, gracias por tu presencia. Siempre es grato conversar contigo de estos y muchos temas más que podemos seguir hablando, que sobre todo sirvan para que la gente vaya tomando conciencia. Estamos viviendo una época en donde los temas se analizan de una manera muy ligera y hay una especie de quemimportismo. Gracias, Fernando. No, a ti, Clever, y a Radio Noticias Cuenca por esta oportunidad que nos ha brindado para discutir estos importantes temas de Cuenca. A las órdenes y gracias por la invitación nuevamente. Perfecto, gracias por acompañarnos, gracias a los medios que han sido parte de este espacio, Radio Tropicana de Cuenca 1390, Radio y Televisión Espectáculo, grata compañía para este enlace. Más medios, Código Cuenca, Radio Limón, Alausí News, entre los medios que nos han acompañado y Periodismo Sin Mordaz. Que tengan un feliz fin de semana y protéjanse y cuídense.